Muchas gracias. El Partido Socialista ha traído una ley que ha bautizado con un eufemismo propio de un régimen orwelliano. La llaman Ley Orgánica de la Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Nosotros pensamos que hubiera sido mejor que la llamasen Ley Orgánica para hacer presidente a Sánchez a cambio de 7 votos y así por lo menos hubieran dicho la verdad alguna vez en su vida. Se trata de la misma amnistía que negaban enérgicamente el pasado mes de julio y que ahora, presos de su propia ambición y de la necesidad de seguir atornillados al poder, traen al Pleno. Y como el señor Sánchez no puede cambiar la realidad de sus mentiras, mentiras que ellos mismos se han acabado creyendo, han puesto a sus propagandistas a cambiar denominaciones a ver si así conseguían mentir una vez más a los españoles. Pero la realidad es que lo normal es que haya una ley que garantice la convivencia y se cumpla. Y lo anormal es premiar desde el Gobierno a los que se la saltan. Y eso es lo que ha venido a hacer el Partido Socialista. Lo mismo que llevan haciendo durante 5 años. Beneficiar a los criminales que les han llevado al Gobierno. Los separatistas que les dictan los artículos del Código Penal y ustedes, muy obedientes, escriben. Y con esta ley el Partido Socialista pasa por encima del criterio de los tribunales invalidando sus sentencias, pasa por encima de la labor de jueces y policía, pasa por encima del criterio del mismo letrado del Congreso que removieron para poner a otro, y ustedes utilizan su poder para pasar por encima de las instituciones que tienen que representar a todos los españoles. Pero eso, por otro lado, es algo normal para aquellos que creen que estas y las sedes del Partido Socialista son lo mismo. Y ni pueden ni deben ser lo mismo. Pasan incluso por encima de su propio criterio. El referéndum y la amnistía no son posibles. Pedro Sánchez. La señora María Jesús Montero también expresó su opinión. Es inconcebible. No se puede explicar con mayor claridad. No se vaya, que la voy a parafrasear. No va a haber referéndum. No es constitucional. Le voy a decir más. Es que no cabe en la Constitución. Esto lo dijo María Jesús Montero. No va a haber amnistía. Con nosotros se cumple la ley en todo el territorio. Con nosotros España no corre peligro. Es cierto que aquí no voy a imitar el ímpetu con el que el señor Iceta replicó estas palabras. El mismo Iceta que ahora hemos sabido que le dio casi 1 millón de euros al tesorero de Tsunami Democrático después de que el propio ministro del Interior asegurase que estaban investigando sus acciones y que terminarían sabiendo quién está detrás. Bueno, pues ahora ya están más cerca de saberlo. En el texto de la propia ley que ha presentado el Partido Socialista, llegan incluso a declarar su constitucionalidad. ¿Desde cuándo se han convertido ustedes en el Tribunal Constitucional? Quizá desde que lo asaltaron y por eso se permiten ahora el lujo de ejercer como magistrados. Y con una exposición de motivos que se prolonga hasta 12 páginas, cuando el fundamento último de esta ley puede expresarse con solo 6 palabras. Necesitamos los votos de los separatistas. Y la desesperación adopta muchas formas, pero en los últimos años ha tenido un único rostro, el de Pedro Sánchez. Y parten además de una premisa absolutamente falsa, porque afirman que en Cataluña hay 2 bandos. Y por eso dicen en su ley que quieren devolver el conflicto político a los cauces de la discusión política. Pero resulta que cuando alguien se salta la ley ya no es un conflicto, es un proceso judicial. Y aquí no hay 2 bandos. Esto no es un conflicto entre iguales. Aquí lo que hay es una mayoría de catalanes que respeta la ley y una minoría golpista y privilegiada. Y ustedes han convertido a los primeros en ciudadanos de segunda para traer con honores de vuelta a los segundos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía en televisión que se comprometía a traer de vuelta a Puigdemont y a sentarlo delante de un juez? ¿Ustedes se acuerdan cuando el señor Patxi López
¿Se acuerdan cuando el señor Pachi López, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le decía a Pedro Sánchez: pero Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues ni han traído de vuelta a Puigdemont y siguen sin saber lo que es una nación por mucho que se envuelvan en la bandera de España, la misma que se quitan cada vez que habla el presidente separatista de la Generalidad. ¿Y saben la situación lamentable a la que hemos llegado? No es por culpa únicamente de esta ley, porque el Partido Socialista en realidad se ha convertido en el principal valedor del separatismo. Y así lo demuestran sus hechos. Corría el año 2014 y entonces no necesitaban sus votos para gobernar, pero ya eliminaban las partidas presupuestarias destinadas a la escolarización en castellano de los niños en Cataluña. Y abierta la veda, decidieron otorgarle un poder inmerecido a los partidos separatistas, hasta el punto de que es un prófugo de la justicia el que va a decidir si se suben o se bajan los impuestos, si las familias van a tener más o menos conciliación o si van a tener más o menos poder adquisitivo. Incluso van a decidir si Pedro Sánchez va a seguir siendo o no el presidente del Gobierno. Decidieron suprimir el delito de sedición porque sus ilustres socios así se lo pidieron, reformaron el de malversación para de camino beneficiar a los suyos, decidieron indultar a los golpistas. En definitiva, ustedes han dejado que los separatistas redacten las normas de todos los españoles y decidieron colocar a todos sus amigos al frente de las instituciones y de los puestos clave para que pudieran validar todas esas tropelías que de otro modo no serían capaces de aprobar. De manera que ustedes, el Partido Socialista, es el autor del desgaste de nuestra democracia, los culpables de la erosión de las instituciones y los colaboradores necesarios en una deriva que busca enfrentarnos y excluir de Cataluña a una mayoría de catalanes que defienden su españolidad. Catalanes que, al ver que ustedes no les defendían, muchos de ellos hicieron las maletas y abandonaron su tierra, llevándose consigo también las empresas, esas a las que ahora sus socios quieren multar porque solo saben practicar la extorsión como forma de hacer política. 8.700 empresas. ¿Ustedes saben lo que es eso? Una quinta parte del PIB de toda Cataluña. Pero ni ustedes ni sus socios hablan de eso, porque en realidad no les preocupa la prosperidad de los españoles, simplemente el relato de odio a España. Y esta marcha de catalanes se asemeja bastante a la de otros territorios, como la de la región vasca o Navarra, que hoy regalan a los herederos de ETA. Y ustedes están mandando un mensaje muy claro e improcedente en un Estado democrático y de derecho, y es que la violencia funciona y que a través de la violencia se obtienen réditos. Nosotros, desde luego, no vamos a contemporizar en modo alguno con los autores de todo esto, ni estamos dispuestos a normalizar las consecuencias de lo que no es otra cosa más que derrumbar con una sola ley el sistema democrático y de derecho en España y hacer como si esto fuera un episodio político más. Por eso nuestra enmienda a la totalidad es una reprobación a la actuación de este Gobierno en su conjunto, donde no solamente rechazamos la amnistía, sino que pretendemos dotar al ordenamiento jurídico de las herramientas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Y, en consecuencia, proponemos la recuperación del delito de sedición, aumentando las penas de privación de libertad aparejadas a su comisión. Proponemos que en el Código Penal se prevea castigar a quienes negocien los asuntos tramitados en las Cortes Generales con personas condenadas, procesadas o sustraídas de la acción de la justicia por alguno de los delitos sancionados contra la Constitución, el orden público o la traición, porque el devenir de nuestro país no se negocia con prófugos ni con delincuentes. Y esto, que debiera ser evidente en cualquier democracia, hay que repetirlo en esta Cámara ante un presidente que hoy duerme en la Moncloa por haber pactado con una persona que tuvo que huir de nuestro país para no afrontar las consecuencias legales de sus actos. Y, evidentemente, queda fuera de toda lógica que existan partidos cuyo fin último es la disgregación del país en el que practican su actividad. Celebramos en este sentido que el Partido Popular apostara en un principio por la disolución de los partidos separatistas, aunque finalmente parece que matizaron sus palabras. Y, señorías del Partido Popular, es una lástima que cada vez que ustedes aciertan, miren a la izquierda para que les den el visto bueno, y ustedes no les deben nada, o por lo menos no deberían. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros lo tenemos muy claro, es hora de ejercer una oposición firme.
Y estas cuestiones no admiten ambigüedades. O se está con el separatismo o se está en contra de él. Es hora de revertir todo el daño que el separatismo ha causado a este país, especialmente a los catalanes que se han mantenido leales a España. Es momento de volver a hablar de lo importante y de dejar atrás la extorsión y el chantaje que el Partido Socialista ampara y favorece. Sánchez no es rehén de los separatistas. Es un colaborador necesario dispuesto a entregarlo todo a una minoría sobrerepresentada. Los verdaderos rehenes somos todos los españoles, que no podemos escapar al daño que están haciendo a nuestra sociedad. Y pese a todo esto, España no puede caer en el fatalismo de pensar que no podemos deshacernos de este Gobierno. Y lo primero que hay que hacer para lograr deshacerse de este Gobierno es no socorrerlo, para socorrer así a los españoles. Que nadie piense que va a lograr traerse a su terreno a este Gobierno por muy buenas intenciones que tengan, porque ellos no las tienen desde el momento en el que han elegido a sus compañeros de viaje, los separatistas y el brazo político de ETA. Y si hacen algo muy bien, si hay algo que hace muy bien este Gobierno, es revestir de causas nobles sus tropelías. Dijeron que levantarían un muro contra la oposición sin saber que en realidad lo estaban levantando contra millones de españoles que han demostrado ser 1000 veces mejores que ustedes. Y Vox va a estar defendiéndoles en el mismo sitio del que nunca nos hemos movido y del que esperamos que tampoco se muevan todos aquellos que dicen creer en la unidad nacional y en la igualdad de todos los españoles ante la ley, para devolverles la prosperidad y la España que merecen. Muchas gracias. Señor Rufián, usted dice que no viene aquí a hacer terapia de grupo, pero lo primero que ha hecho ha sido ponerse a llorar por un muñeco, por unas uvas. ¿Por qué? Y le voy a decir una cosa. Ustedes no son los dueños de Cataluña. Ustedes no tienen la exclusividad de ser catalán. Hay una inmensa mayoría de catalanes que defienden su españolidad y que llevan décadas sufriendo la hostilidad de ustedes, porque ustedes son los del tsunami democrático, los de las agresiones a los policías, los del terrorismo callejero. Ustedes son a los que les van a perdonar 15.000 millones de euros para hacernoslo pagar a todos los españoles. ¿Ustedes de qué se queja exactamente? Y también han causado la muerte civil de muchos catalanes a los que reprimen su libertad. Y créanme, no es nada personal, pero nosotros pensamos que aquellos partidos que atentan contra el patrimonio común de todos los españoles no pueden tener cabida en la sede de la soberanía nacional. Y yo me quiero dirigir también al Gobierno, porque sin este Gobierno ustedes no serían nada. Un Gobierno con el que ustedes se entienden muy bien, porque comparte con el Partido Socialista un pasado también criminal. Señor Rufián, ustedes tienen antepasados que huían por las alcantarillas, ahora sus semejantes se han modernizado y huyen en el maletero de un coche, pero ustedes comparten los mismos objetivos con el PSOE. En Cataluña no hay un conflicto. Esto no va de un conflicto entre dos partes iguales. Aquí lo que hay son catalanes honrados que cumplen la ley y una casta privilegiada, separatista, que son ustedes. Y son ustedes los que nos traen, junto con el Gobierno, un engendro legal que no tiene cabida en ningún ordenamiento jurídico, en ninguna democracia de Europa, porque su propia naturaleza desacredita el sistema que tiene que garantizar el orden y la ley. Ustedes no están legitimados para pedir a los demás absolutamente nada. Ustedes son los del terrorismo callejero que van a amnistiar. Y ahora vienen a tergiversar nuestro mensaje, a tacharnos de conspiracionistas y a señalarse como víctimas, no sabemos muy bien de qué. Esto también lo hace el Partido Socialista. Y todas estas cosas no se nos olvidan ni a nosotros ni a los españoles que siguen trabajando todos los días por sacar adelante la economía de sus familias, pese a ustedes
Y pese a que intenten hoy traernos todos ustedes un batiburrillo de ocurrencias que tratan de disimular con sus propias polémicas y que ni siquiera pueden aprobar. ¿Y saben por qué? Porque cuando ustedes decidieron formar gobierno estaban pensando únicamente en sentarse en estos sillones azules, vacíos, por cierto. No estaban pensando en los españoles. Y ahora se encuentran con que su esperanza de vida es de 7 días vista, porque cada semana nos van a someter a los españoles al chantaje de sus socios separatistas. De manera que cuídense mucho, porque cualquiera de estas semanas sus socios les borran esas sonrisas que cada vez les cuesta más esbozar. Así que, señores de Esquerra, ustedes han renunciado a que Cataluña sea el motor de España, porque la han ahogado en sus complejos personales. Señor Rufián, no se avergüence de tener antepasados andaluces, que, como bien ha dicho usted, no estamos aquí para hacer terapia de grupo. Pero nosotros sí pensamos que puede serlo. Y nosotros lo que queremos es una Cataluña próspera, que sea bastión de España, algo que desde luego no cabe en la visión corta de quienes solo se miran a sí mismos. Muchas gracias. Gracias.